Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, Buenas tardes. ¿qué tal? Del IRPF, pero también es verdad que además Qué gusto veros otra vez. de las rentas últimas. Muy bien, muchas gracias. Carolina, ¿qué tal? ¿Estás aquí? A ver, te abro el micrófono. Carolina, ¿te parece? Vale, ¿qué tal, Carolina? Hola, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, madre mía, ya esto se está empezando a llenar como siempre. ¿Qué tal por Valencia? Bien, muchísimo calor. Pues mañana va a llover, ¿eh? En toda la comunidad valenciana. Ah, sí, pues hoy hace un día estupendo, espléndido. Eso han dicho, por lo menos, que mañana llueve. Y en Sierra Nevada hay nieve. O sea que, no sé yo. Y sin poder disfrutarla lo que querríamos. Ni una cosa ni otra. Pero yo creo que el clima este ayuda, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Confinamiento. Sí, sí, Yo creo que es que ayuda. Porque si ayuda un mañana montón. hiciera un tiempo espléndido con el mar tan cerquita que tenemos los que vivimos en esta comunidad, pues sería terrible. Pero así, pues mira, en casita metidos. Claro. Bueno, veo a Charo, a María Mercedes, a las valientes que se ponen, y a los valientes, Hola, José Miguel, Charo. que se ponen la cámara. Oye, que yo lo valoro mucho, ¿eh? Porque con las pintas que tenemos, Elizabeth, ¿qué tal, bonita? ¿Cómo estás? La piscina, Que que se me ha tenemos, arruinado el por lo menos pelo. las mujeres, yo por lo menos con el pelo, pero da igual. Estamos entre amigas. Pues vamos a empezar, que siempre somos muy puntuales, a las 6 en punto. Ya he visto, Carolina, que te has metido, ¿no? Para ver, Sí, para compartir. esta mañana. Vale, genial. Ya también he hecho una prueba, yo creo que funcionará, pero bueno, vamos a verlo. Sí. Si no, no te preocupes. Que ya te digo, que el otro día con Daniel Bustelo tuvimos ahí unos problemillas. Mira, le voy a escribir para decirle que se puede meter, que ayer se le olvidó. Vale. Me comentaste que cuando comparta pantalla no veré las caras de nadie. Es cuando dejo de compartir cuando veo caras. Cuando compartes, yo por lo menos veo en la columna de la derecha una columnita donde veo la cara del hablante y 4 o 5 personas más. Y luego una flechita que si yo le doy voy viendo quién hay. Pero solo se ve una columna con 4 o 5 personas. Vale. ¿Sabes? Entonces cuando termines, dejas de compartir, o si quieres no te preocupes, que desde aquí lo podemos hacer Esmeralda o yo, para que ya veas a todas las personas, que siempre pues es mejor ver las caras. Claro. O las caras o los nombres. Sí. Las dos cosas. Tenemos una participante que está ladeada. Sí, Elizabeth. Elizabeth Basto, Yo ¿no? estoy mareada, sí, Vasco. ¿Qué te pasa, Elizabeth? ¿Qué te pasa? ¿La gravedad? Qué dilema. Necesito un mediador. Mi pantallita sale muy pequeña. Tiene como 3 centímetros por 2. Te vemos ladeada, te vemos eso, como si estuvieras... No, si se ve la pantalla pequeña, se ven dos bandas negras a los lados. Ah, claro, eso es porque estoy practicando con los fondos del Zoom. Vale. Y no acierto con ninguno. Entonces, antes de las reuniones empiezo a jugar con eso y algunos líos. Bueno, el de Solange es precioso, ¿eh? Es puro Caribe, ¿no? No, aquí Solange dándonos envidia. Eso no vale, Solange. Eso no vale. Yo estaba pensando cuando tú decías, los que estamos cerca del mar, yo veo el mar aquí, pero no puedo llegar, o sea. Ya. Sí, así que me lo puse ahí para verlo desde ahí. No, es un precioso, vamos, qué lujo. Teníamos que quedar todos, ¿eh? Para la próxima vez ponernos todos unos fondos maravillosos. Bueno, María Mercedes, tampoco está mal el tuyo, ¿eh? María Mercedes, tú te has ido a la selva, ¿no? Es refrescante, ¿no? Así con agüita y verde. Sí. Hombre, y el color esperanza, además, que también se agradece.
Sí, la verdad que sí. Bueno, son las 6 en puntito. Así que si os parece, ya hay 54 personas, irán subiendo y vamos empezando. Pues yo quería empezar hablando de Carolina Sanchís. Bueno, yo no sé si me excedo o no, pero a todas las personas que han pasado por aquí de ponentes, lo primero que les considero son amigos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues personas muy buenas, cada uno en su parcela. Carolina es catedrática de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia. Y además es investigadora, imparte docencia en grado de Derecho y en varios máster, tanto en España como en el extranjero. Hace muchísimas investigaciones, ahora está con el Big Data, Cloud Computing y otros muchos retos jurídicos planteados por tecnologías emergentes. También tiene varias líneas de investigación, tutela procesal en el medio electrónico, prueba por soportes informáticos en los procesos civil y penal, fraude electrónico, derechos de defensa en la Unión Europea, ADR y mediación, por supuesto, tutela de los consumidores y usuarios en el proceso civil y actuación del Ministerio Fiscal en los procesos civil y penal. Y también realiza labores de gestión en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y es miembro de la Comisión de Coordinación Académica del Máster de Mediación, Arbitraje y Gestión de Conflictos en Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, que desde aquí recomiendo porque me consta que es de los mejores que se están haciendo ahora mismo en España. ¿Hay algo más que quieras que añada, Carolina, o lo añades tú? Nada, perfecto, está muy bien. Sí. Muy completo, demasiado. Pues nada, Carolina, cuando quieras, Vale. ya comienzas lo que te he dicho. Tienes 45 minutos, luego preguntas, pero tú lo puedes organizar como a ti te parezca. Son los ponentes los que mandan, ¿vale? Muy bien. Empezaré ahora primero así, luego enseguida ya comparto pantalla, ¿vale? Vale. Bueno, simplemente quería comenzar. Me vais a tener que disculpar porque tengo la voz un poco regular. Tengo aquí caramelos, agua, tengo de todo preparado por si se me quiebra la voz, porque de tanto estar en casa se reseca mucho. Lo he leído, se resecan mucho las cuerdas vocales y ya me pasa de normal y ahora me pasa un poquito más. Nada, no te preocupes por nada. Vale, pues en primer lugar yo quería dar las gracias a María Jesús Fernández. Ella y yo hemos colaborado ya desde hace varios años en el máster en la Universidad de Valencia y bueno, los alumnos en la facultad están encantadísimos con ella. Yo estoy encantada de haberla conocido, porque para mí ha sido un aprendizaje cuando estoy en sus talleres y veo cómo se maneja con esa frescura, con esa rapidez. Me gusta mucho. Y entonces le agradezco que haya pensado en mí para formar parte de este ciclo de charlas. He estado mirando los ponentes, he estado mirando los temas y me parece que son francamente interesantes. De hecho, pienso recomendarlas a mis alumnos ya para el curso que viene, porque el máster de mediación, mis alumnos los tuve en noviembre, diciembre y enero. O sea que yo pude darles clases presenciales, cosa que ahora a mis alumnos de grado, los pobrecitos, pues no se les puede dar las mismas clases. Es con muchas más limitaciones, ¿no? Bueno, pues ya sin más prólogo menos, voy a compartir pantalla y os voy a ir pasando la presentación que tengo preparada para hablaros de la mediación y más en concreto de la mediación vecinal. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues esta es nada la diapositiva de carátula y, a ver, estoy dando a la flecha, pero no me está haciendo caso. A ver si con el pasador me hace caso. Tampoco. Es que no me está haciendo caso para pasar la diapositiva. Tú pásala como si fuera tu ordenador, ¿sabes? Claro, es lo que estoy haciendo. Le estoy dando a la flecha, que me iba perfectamente, pero ¿ves cómo se me queda bloqueado? ¿Tienes abierto algo? ¿Tienes alguna ventana emergente? A ver, alguna ventana emergente. A ver. No. O si quieres, ciérralo y vuélvelo a abrir, a ver. Sí, eso voy a hacer. Dejar de compartir. A ver. Compartir pantalla. Y yo creo que tengo que compartir por ahí arriba. Voy a intentar por aquí abajo. A ver. No. Ahora. A ver, ahora. Pues empezamos bien. ¿Y con la rueda tampoco puedes? ¿Con la rueda del...? Sí, del estoy... Mira, con la rueda sí, lo que pasa es que voy a salto de mata porque va demasiado rápido. O sea, no va una a una. Ya.
Bueno, voy a intentarlo con la rueda. Es que no sé por qué. No, es que además va un poco... Y también a la derecha tienes, para darle con el puntero, también tienes para subirlo y bajarlo, pero yo creo que sería mejor con la rueda, casi. Claro, sí. Sí, es que además esta mañana lo he probado y incluso antes de que entraras tú, Chusa, y la verdad que me iba perfecto. No sé ahora por qué... No sé si a Creo lo que es mejor... más una configuración de presentación de diapositiva que problema del zoom. Pero sí que es que iba bien con el zoom, por eso me extraña que ahora no vaya bien. Pero pruebe en la presentación, en el programa donde usted ha hecho la presentación, prueba a cambiar. Ve aquí que pone, pues ahí pruebe. ¿Dónde? Es en la barra de herramientas del programa que usted ha utilizado para hacer esto, ve donde pone presentación con diapositivas. Ahí tiene que haber varias opciones. Tengo presentación. Sí, pues ahí tendría que haber una opción que le da opción a presentarla de la manera que usted quiere, para que se resuelva con el botón. Ahora. Me parece que ya lo tenemos. Ahora sí usted lo hace con... Muy bien. No sé, ¿quién ha sido? ¿Raquel Delgado? Sí. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Porque además había hecho pruebas y me iban todas bien y justo ahora... Bueno, pues muchas gracias. Vale, pues entonces, mirad, yo el sumario que os propongo es el siguiente. Primero, entrando en materia, os explicaré una historia para comenzar. Después nos vamos a preguntar por qué mediamos, el abogado y la mediación, conflictos vecinales, cuáles son y su tipología, ¿no? Su clasificación. Luego el procedimiento de mediación, en el que hablaremos de algunas especificaciones en el procedimiento de mediación en un caso de mediación vecinal, y luego unas conclusiones a modo de epílogo. Entonces, para entrar en materia, yo quería empezar con un pequeño vídeo de apenas 55 segundos. No sé si lo habréis visto alguna vez, se hizo en su momento muy famoso. Es un experimento que se hizo con monos capuchinos. Los monos capuchinos, no sé si los conocéis, seguro que si veis una foto ahora cuando veáis a estos dos monos que vamos a tener en el experimento, vais a ver cómo estos monos son bastante, no corrientes ni comunes, porque no son exactamente originarios de España en absoluto, pero sí que los hemos visto en un montón de documentales. Y entonces, estos monos son muy inteligentes y tienen comportamientos muy humanos. Entonces, a mí me gusta empezar muchas veces las presentaciones que doy sobre mediación con este pequeño experimento, porque aquí vamos a ver un comportamiento muy humano, y es un comportamiento muy humano que no es nada adecuado como comportamiento para mantener en una mediación, para que una mediación llegue a buen puerto. Entonces vamos a ver que en este experimento el técnico de laboratorio tiene a los dos monitos separados, pero juntos en una jaula con una separación. Y entonces les pide que hagan una tarea. La tarea consiste en que de un grupo que tienen de piedras dentro de la jaula, le den una jaula al técnico. Y después el técnico, como contraprestación, les va a dar pepino. El pepino les gusta mucho, se lo comen, estupendo. Lo que pasa es que llega un determinado momento, que va a ser enseguida, porque ya digo que el vídeo es muy corto, en que en vez de pepino, a uno de los monos se le va a dar uva. Y a ellos les pasa como a nosotros. El pepino nos puede gustar, pero la uva normalmente nos gusta más. Entonces vamos a ver cómo reacciona el otro mono y luego reflexionamos. She gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests a rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again.
Bueno, esto simplemente es para que nos fijemos en cuál es la actitud que muchas veces tenemos los humanos. Muchas veces los seres humanos, cuando estamos ante un problema, digamos que somos un poco quizás cerriles en el sentido de encabezonarnos y de decir, no, esto tiene que ser así porque esto es lo mejor que yo puedo conseguir. Pero en la mediación ya sabemos que no vamos a lo mejor que uno pueda conseguir, es lo mejor, pero siempre que sea una alternativa al acuerdo negociado. Tenemos que pensar en lo mejor en esos términos. Como vemos, el mono de la izquierda, que estaba muy contento con el pepino que le daban, en cuanto que ve que el otro puede conseguir algo más, ya no se contenta. Entonces, nosotros en una mediación, los mediados en una mediación, tienen que tener un espíritu distinto, ¿no? Un espíritu distinto, pero que vemos que es un espíritu que no es el que tenemos ni esos monos, ni tampoco los seres humanos. Lo podemos llegar a tener, sí, pero también hay que trabajarlo. Bien, para entrar un poco más en materia, quería contaros una historia, no sé si la conoceréis, pero también es breve, es un poco para situarnos, que es la historia del camello número 18. Es una historia que habla de 3 hermanos beduinos que bueno, pues están en el desierto con su padre fallece y su padre lo que hace es dejar en un testamento bien claramente dispuesto cómo repartir lo que eran sus bienes más preciados, que eran los camellos, porque lógicamente en el desierto un camello tiene un gran valor. Y entonces hay una regla, establece reglas precisas para repartir los camellos entre los hermanos. Y las reglas son las siguientes. La mitad para el hijo mayor. Eran 17 camellos, recordémoslo, 8 camellos y medio. 1/3 para el segundo. Eran 5,6 camellos. Y 1/9 para el hijo menor. Eran 1,8 camellos. Claro, los hermanos querían a toda costa respetar la voluntad de su padre. Para ellos era fundamental. Pero claro, no estaban dispuestos a empezar a sacrificar camellos. Tampoco había ninguno de ellos que quisiera tener menos de lo que le correspondía en favor de otro. Y estaban deliberando y no llegaban a ninguna solución. Y entonces pasó por aquel lugar una mujer a lomos de un camello, el camello número 18, y les dijo que les quería regalar el camello para ayudarles a solucionar su problema. Entonces, cuando les da este camello, el número 18, pasan de tener 17 a tener 18. Y entonces la mitad para el hijo mayor, en vez de 8,5 son 9. El tercio para el segundo, en vez de 5,6 son 6. Y el noveno para el hijo menor, en vez de 1,8 son 2. Si sumamos 9, 6 y 2, que nos da 17. Con lo cual le dan el camello número 18 a esta mujer y han resuelto el problema. Aquí hay un pequeño truco matemático que tiene que ver con los decimales, pero no es necesario siquiera desvelarlo, porque lo que nos hace ver y nos hace pensar y reflexionar esta historia es que para poder, en mediación, poder llegar a un problema, lo que no podemos hacer es estar en bucle metidos dentro de ese problema, sino que lo que tenemos que hacer es contemplar el problema desde un ángulo distinto. Es decir, lo que tenemos que hacer es enfocarlo de una manera distinta, lo que llamamos el reencuadre. Y entonces eso va a servir para dar unos pasos atrás, poder ver el problema con otra perspectiva y poder llegar a alguna solución. Cartmur sostiene que mediamos porque queremos vivir en comunidades mejores. No estamos satisfechos con cómo son esas comunidades y queremos mejorarlas. Porque lógicamente viviendo en comunidad el conflicto tiene que existir sí o sí, es imposible que no exista. Lo que tenemos que hacer es resolver esas diferencias de la mejor manera para que vivamos en una comunidad mejor. La mediación no solo es una ADR, entendida como una Alternative Dispute Resolution o resolución alternativa de disputas, sino que es mucho más que eso. Es una Adequate Dispute Resolution. Nosotros como justiciables tenemos derecho, los ciudadanos tenemos derecho a que un juez tutele nuestros derechos e intereses legítimos, como dice el artículo 24 de la Constitución. Pero tenemos muchos más derechos. Tenemos un derecho más amplio, que es el derecho de acceso a la justicia, en sentido amplio. Y ese derecho de acceso a la justicia se cubre con el acceso a la tutela judicial efectiva, pero también se cubre con el acceso a otras formas de resolución de conflictos, como puede ser la conciliación,
como puede ser el arbitraje o como puede ser la que esta tarde nos ocupa, que es la mediación vecinal. Podemos preguntarnos si los abogados en su tarea diaria no median. Y la verdad es que no median. ¿Por qué? Porque el abogado negocia, asesora, aporta soluciones, pero siempre lo hace con la perspectiva de parte. Siempre con la perspectiva de parte, siempre pensando en defender intereses jurídicos ajenos. Por tanto, lógicamente, el abogado no va a ser neutral, él va a ser parcial, y es como debe de ser. La labor del mediador es mucho menos invasiva, es más neutral, va a ayudar a que las partes entre ellas negocien y que ellas por sí mismas arriben a soluciones. Según la concepción que tengamos de la mediación, el mediador se va a implicar un poco más en esa solución o se va a implicar un poco menos o incluso nada, pero sí que va a ayudar a que las partes lleguen a solucionar su conflicto, va a poner todo lo que esté a su alcance para que las partes puedan llegar a solucionar su conflicto. Nos podemos preguntar si un abogado puede ser mediador y está claro que sí que puede serlo, pero no basta con serlo. Ser abogado, ser ahora mismo licenciado en Derecho o ser graduado en Derecho nos da la formación necesaria básica, que como sabéis es la formación universitaria o la formación de formación profesional más alta, la más específica, pero luego hace falta una formación especializada que se oferta a través de los cursos y de los másteres especiales para poder ser mediación. Dentro de ellos también hay especificaciones. Lógicamente el abogado tiene un valor añadido por el conocimiento del derecho, puesto que en muchos conflictos va a haber una trama jurídica más o menos importante y entonces si se tiene esos conocimientos jurídicos, pues digamos que es un valor añadido que aportamos, pero no es imprescindible, desde luego que no. La función del abogado en un procedimiento de mediación, porque en un procedimiento de mediación no hace falta llevar abogados, pero a veces sí hay abogados. Puede haber abogados en temas familiares y sobre todo en temas de empresas o de empresas familiares. Entonces, el abogado va a proporcionar asesoramiento legal a las partes, va a formalizar judicialmente los acuerdos y va a tener una colaboración esencial a fin de que la mediación sea exitosa. Para esto es muy importante la concepción que el abogado tenga de la mediación, de lo que vamos a hablar enseguida. Luego, ¿el abogado puede utilizar la información obtenida en la mediación en un futuro proceso? En principio no va a poder hacerlo por el deber de confidencialidad que protege todo el proceso de mediación, pero hay dos excepciones. Las partes ambas pueden dispensar de ese deber y en ese caso sí que se podría utilizar en un proceso posterior. Y luego puede haber una resolución judicial motivada, que va a ser un auto, y tiene que ser en el orden jurisdiccional penal. Esto, la verdad es que yo no tengo conocimiento de que haya sucedido nunca, aunque tampoco hay una estadística al respecto, pero imagino que van a ser casos muy, muy raros en los que esto suceda. Luego, ¿encarece la mediación los honorarios del abogado? Aquí es donde podemos tener en cuenta cuál es el planteamiento o la concepción que tenga el abogado de la mediación. Si el abogado tiene una concepción de la mediación, digamos, o de sus honorarios, por así decirlo, de su trayectoria profesional cortoplacista, pues puede pensar que es mejor que sus clientes, en vez de ir a la mediación, vayan directamente al proceso, porque el proceso va a ser más largo y por lo tanto sus honorarios van a ser superiores. Sin embargo, si tiene en cuenta la concepción de la que he hablado antes, en virtud de la cual el justiciable no tiene derecho simplemente a la tutela judicial efectiva, sino un derecho de acceso a la justicia que incluye otros métodos de resolución de las controversias alternativos al proceso judicial. Entonces puede pensar, bueno, para este cliente, en este problema que tiene, por ejemplo, de tipo familiar, una herencia, por ejemplo, un tema familiar, una enemistad entre hermanos por un tema de herencia, puede ver que es mucho mejor ir a una mediación porque va a ser mejor para su cliente, porque va a permitir restaurar una relación social. En el caso de que sea una mediación vecinal, va a ser mucho mejor el que los vecinos puedan seguir puedan resolver el conflicto y puedan seguir teniendo un trato cordial.
y no que vayan, aunque sea más o menos distante, pero por lo menos que sea un trato cordial, un trato al menos cortés. Sin embargo, cuando vamos a los tribunales sabemos que la fórmula es que uno gana y otro pierde, y por tanto siempre el que pierde podrá estar esperando cuál sea su oportunidad para hacer al otro pagar y que sea el que pierda. Entonces, no necesariamente, no tiene por qué encarecer los honorarios del abogado en la mediación, no tienen por qué encarecerse. Va a depender del éxito o no del procedimiento de mediación. Si el procedimiento de mediación no fuera un éxito, entonces efectivamente tendríamos honorarios por el procedimiento de mediación más honorarios por el procedimiento judicial. Pero no tiene por qué ser así, puede ser que la mediación sea un éxito y luego, aunque no sea un éxito, el cliente puede darse cuenta de que el abogado ha intentado que tenga la mejor manera para resolver sus controversias, que ha pensado no en ganar él más dinero, sino que ha pensado en poder terminar la mediación, que habría sido más corto y él habría recibido menos honorarios. El conflicto mediable en comunidades de vecinos tiene una apariencia similar a cualquier conflicto entre personas. A primera vista, este conflicto puede parecer pequeño, pero sin embargo no lo es. Es un conflicto iceberg, porque por un lado tenemos los problemas existentes, lo que vemos, que sería la parte, no sé si puedo, sí que puedo señalar, la parte de aquí arriba, los problemas existentes, y por otro lado está toda la raíz, todo el calado de ese conflicto, que tiene que ver con valores, con necesidades, con sentimientos, con hechos pasados, cosas que han pasado y que están lastrando esos problemas, con sentimientos, con percepciones, con sospechas. Entonces, cuando vamos a un procedimiento de carácter judicial o cuando vamos a un procedimiento de carácter arbitral o cuando vamos a una negociación, nos vamos a encontrar con que simplemente, o una conciliación, quería decir, nos vamos a encontrar con que simplemente nos vamos a fijar en los problemas existentes, en cuál es el conflicto, en cuáles son los hechos controvertidos, diríamos. Sin embargo, de todo lo demás no vamos a hablar. Entonces, según cómo sea esa relación, y en ese sentido los conflictos vecinales o conflictos de mediación vecinal son prototípicos, va a ser muy importante que esta parte de aquí abajo también se resuelva, o al menos se resuelva lo suficiente, se aclare lo suficiente, de modo que no solo resolvamos el problema existente, sino que vayamos más allá, porque la mediación nos va a dar la posibilidad de tener un escenario en el que vamos a poder hablar de algo más que del problema en sí. Podemos hablar de las raíces de ese problema o del calado de ese problema. Entonces esto lo tenemos en mediación, no lo tenemos en otros procedimientos. Por eso en la mediación tenemos una primera fase en la que se va a ventilar el conflicto porque cada una de las partes va a exponer qué es lo que tiene contra la otra. Y lo hacen pues muchas veces, a lo mejor, según cómo sea el problema, uno puede llorar, uno puede tener un comportamiento que en un juicio pues sería mucho menos, digamos, aceptable y que incluso según cuál sea el juicio, pues puede hacer que uno tenga que dejar de declarar. En cuanto a la tipología de conflictos vecinales, tenemos conflictos de medianería. Son los que surgen por la existencia de paredes comunes como los relativos a ruidos, a malos olores, a tenencia de animales, a humedades, etc. Vivimos en comunidades que normalmente las viviendas están cerca unas de las otras, con insonorizaciones pues muchas veces deficientes. Y entonces esto causa este tipo de problemas. Nos podemos encontrar con gatitos tan tiernos como esos que aparecen ahí, que de pequeñitos, cuando tienen una semana o 2 semanas, y lo digo con conocimiento de causa porque yo he tenido gatitos en casa, pues son una monada, son muy majos y además se mueven muy poco. Pero en cuanto que el gatito tiene 3 semanas, empieza a acampar por sus respetos y nos podemos encontrar notas como esta. Se ruega a los propietarios de un gato negro que no le permitan andar suelto por la azotea. Baja a las terrazas de los áticos y en una de ellas tenemos un perro grande. El perro y el gato no se han hecho muy amigos y no queremos que el gato salga lastimado. Y el gato aparece como electrificado. Él ha hecho un dibujo como electrificado.
Entonces, bueno, pues esto es una nota real. Tenemos un animal doméstico, pero es un animal doméstico que no conoce fronteras y que se va de un sitio a otro, y en este caso pues se va a la azotea. Y claro, esto es un problema, pero puede acabar mal, porque puede acabar uno de los dos animales herido o incluso que un animal mate al otro. Y luego esto, lógicamente, los vecinos lo van a hacer, va a ser un conflicto entre ellos. Luego están los conflictos de construcción, los que nacen por la ejecución de obras entre viviendas colindantes o cercanas y se refieren a la modificación de elementos comunes, improcedencia de las obras, falta de permisos para obrar, etc. Hemos visto a veces que vecinos empiezan a hacer obras, por ejemplo, en fachada. Yo vivo en una comunidad de propietarios que es tipo chalet adosado. Entonces, hemos tenido vecinos, por ejemplo, que han obrado y han levantado la fachada, porque eran los vecinos que daban a la zona de las esquinas, ¿no?, de la propiedad. Y entonces han levantado una parte de muro por su cuenta y riesgo, cada uno como ha querido, sin darse cuenta de que eso es un elemento común. Es un elemento común y no se puede cambiar. No se puede cambiar, a ver, se puede cambiar, se puede modificar, pero necesitamos un acuerdo de la Junta de Propietarios. Eso afecta a lo que es la vista y a lo que es la estética, pero a veces son problemas mucho más, digamos, peligrosos, porque afectan a la seguridad. Cuando hablamos, por ejemplo, de reformas que se hacen dentro de los pisos, y entonces a lo mejor hay un muro maestro que se toca, y entonces, claro, todo lo que los pisos que están arriba puede llegar un momento que haya incluso un desprendimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos de construcción también existen. Os quería decir una cosa, ¿voy demasiado rápido? No, yo creo que No. por mi parte bien, vamos. Vas bien, Vas bien. Vale, es que como no tenemos así comunicación, no os veo las caras todo el rato, efectivamente veo solo a 4 o 5 personas, por saber si a lo mejor voy muy rápido o... No, Vale, pero vale. No, vas bien, vas bien. Interesante todo. Vale, solo pecar de ir un poco rápida. Entonces yo misma me he intentado ir más lenta, pero por si acaso, digo, así os lo pregunto y me quedo más tranquila. Vale, entonces hemos hablado antes, recordamos, conflictos de medianería, ¿vale? Como los de animales domésticos, humedades, malos olores, ruidos, los conflictos de construcción. Tenemos también los conflictos relativos a la utilización de espacios comunitarios, como los originados por el uso común de garajes, de piscinas, de jardines, de antenas, de clubes sociales. Yo, por ejemplo, aquí en la comunidad me tocó en suerte, no me toca nunca la lotería, no me ha tocado jamás. No juego mucho, pero bueno, no me toca. Pero algo sí juego, ¿no? Me podía tocar alguna vez, no me toca. Pero sin embargo, la antena me tocó. Éramos 36 viviendas, pues me tocó la antena. Y entonces ahora hay que hacer una modificación por esto que pasó, no me acuerdo cómo se llama, pero han hecho, sí, por lo del 5G creo que era. Total, que tienen que subir a las parrillas y ya han subido varias veces y rompen las tejas. Entonces, cuando rompen las tejas tengo goteras. Quiero decir que los elementos comunes causan problemas. Entonces, a veces uno puede pensar, bueno, si estoy en un edificio que son pisos, no hay muchos elementos comunes, porque no hay piscina, no hay jardín, o quizás no hay garaje, pero seguro que vamos a tener una antena, seguro que vamos a tener unos buzones de correo, vamos a tener una escalera, probablemente vamos a tener unos ascensores, tenemos una fachada, es decir, hay muchos espacios comunitarios, aunque sean viviendas de pisos, ¿no?, del régimen de pisos. En general, cualquier otro tipo de desacuerdo que pueda surgir entre los convecinos o en comunidades próximas o relacionadas de algún modo entre sí, porque pueden ser comunidades que estén una al lado de la otra. Por ejemplo, pensar en los contenedores de basura. Los contenedores de basura tenemos el verde para restos orgánicos, luego tenemos el azul para el cartón y el papel, luego tenemos el amarillo para las latas, los bricks, etc. Entonces, los de bricks y los de papel normalmente no nos importa mucho tenerlos más o menos cerca porque no huelen mal, pero los de restos orgánicos sí que huelen mal. Entonces, cuando hablamos de contenedores que son grandes y que tienen que estar entre dos fincas, pues nos encontramos muchas veces, como tienen ruedas, pues que se acercan más a una finca o se acercan más a otra,
y eso tiene que ver pues, con los malos olores que causan a las personas que viven en los pisos bajos de esos edificios. Y bueno, pueden llegar a causar conflictos entre las comunidades. Pero en general, cualquier otro tipo de desacuerdo que pueda surgir entre convecinos, podemos hablar de un conflicto vecinal. Aquí tenemos un ejemplo. Por favor, intentemos cuidar un poco más el portal, que al fin y al cabo también es un poco nuestra casa. Claro que lo es, porque en realidad el portal es una zona común. Dice, y la persona que se dedica a romper los buzones, ten cuidado, chico, que te vas a romper la cabeza un día de estos con tanto golpe. O peor aún, te vas a partir los cuernos. Está claro que en este caso sabían quién era quien lo hacía y entonces están hartos ya de reparar los buzones. Otro ejemplo, al ratero que se las ha llevado. No creo que seas capaz de devolver las 2 revistas que has cogido de mi buzón, pero sí espero que las leas y las disfrutes. Ya verás como con un poco de cultura y algo de educación te hará ver la vida de otra manera. También es otro caso. Y yo tengo un caso personal, recuerdo cuando estudiaba la carrera de Derecho, recuerdo un viaje que hicimos a Portugal. Por aquel entonces era muy típico ir a Portugal y te traía siempre toallas y mantelerías, era lo típico, ¿no? Entonces mi madre no fue menos. Se trajo una mantelería muy bonita, bordada con motivos navideños. Total, que la tendió arriba, en la terraza comunitaria. La tendió arriba, las servilletas las tendió abajo, porque en el tendedero de casa pues las servilletas cabían. Total, que el mantel voló, pero no por el viento. El mantel, se quedaron las pinzas puestas, pero el mantel, muy bonito, desapareció. Y recuerdo que mi madre puso un cartel en el ascensor, que nada más entrar lo veías, diciendo que quien se llevara el mantel, cuando quisiera, podía pasar al piso 12, escalera B, a recoger las servilletas a juego. Nunca pasaron, pero nos quedamos sin mantel, ¿no? Son estas cosas que pasan en las comunidades. A veces nos podemos quedar en cosas pues, que no van a más, pero otras veces sí que son cosas que van a más. Incluso podemos llegar o sea, se puede llegar al delito de acoso vecinal, que está tipificado en el Código Penal, es lo que se conoce en inglés como el blocking. En ese delito lo que tenemos es que una persona o un conjunto de personas, pero suele ser una persona, acosa, hostiga a uno de los moradores del inmueble hasta el punto de que pues, puede poner carteles vejatorios, puede llegar a amenazarle, puede llegar a insultarle y puede llegar incluso a agredirle. Entonces ya si llegásemos al delito en sí, pues ya no estaríamos hablando de mediación, o podríamos hablar de mediación, pero ya con mucho más cuidado porque hablamos ya de mediación vecinal, perdón, de mediación penal, quería decir. Hablamos de mediación penal y como sabéis la mediación penal existir existe porque hay normas que se refieren a la misma, pero no tenemos una ley igual que la ley de 2012, una ley que la desarrolle, nos falta ese desarrollo. Y entonces digamos que no sería un conflicto mediable con la ley de 2012 en la mano. Y este es el último que he encontrado, también verídico, está en inglés pero luego está traducido, tiene que ver con una pareja de Newcastle que, bueno, en su casa, pues parece ser que se vestían y se desvestían con las ventanas, o sea, con las persianas abiertas. Entonces les dejan esta nota en casa. Por favor, ¿podrían cerrar las persianas cuando se vistan o se desvistan? Estamos hartos de ver grandes traseros, grandes senos y al pequeño Willy. Si no, tendremos que denunciarles por exhibicionismo, tus vecinos. Esa nota se la encontraron y, bueno, por exhibicionismo, aquí me llama la atención porque aquí estamos hablando ya de derechos fundamentales. Estamos hablando de que en comunidades de vecinos el derecho fundamental a la intimidad, como es un derecho fundamental que cada uno es capaz de delimitarlo, ¿no? Tenemos a la actriz o al actor que vende sus memorias, bueno, lo puede hacer. Otra cosa es que divulguen hechos de tu vida que son privados cuando tú no quieres que se divulguen. Pero en este caso son personas que consideran que su derecho a intimidad está perfectamente cubierto cuando ellos están descubiertos. Sin embargo, los vecinos pueden sentirse incómodos por esa visión. Y entonces es curioso, ¿no? Cómo esto pues, puede dar lugar a una nota de estas y a un posible conflicto, ¿no? Se podría llevar a una junta y podría dar lugar a un procedimiento de mediación pues, para decir que, bueno, pues que estén como quieran en su casa, pero que por lo menos pues, corran las cortinas o bajen las persianas. Vamos a hablar ahora del procedimiento de mediación
de las fases que tiene este procedimiento de mediación. Lo voy a hacer de manera rápida, pero un poco por fijarnos y por ver también alguna peculiaridad que pueda haber en la mediación vecinal. Bueno, este procedimiento, como sabéis, tiene una fase preparatoria inicial, una fase de consolidación y desarrollo y una fase de terminación. La fase preparatoria inicial tiene un escrito, normalmente, aunque hay casos en los que no haría falta. Bueno, siempre va a hacer falta ese escrito, pero digamos que ese escrito puede ser de una parte o puede ser de las dos partes, puede ser de común acuerdo. Como solicitud de una de las partes, pues existirán algunos casos, en la mayoría, y en alguna parte, cuando hay una cláusula de sometimiento previa a mediación, podemos encontrarnos incluso con un escrito en el que se solicita la mediación, pero digamos de común acuerdo. Luego la fase de consolidación y desarrollo, con el escrito que es el acta constitutiva, y la fase de terminación con el acta final, que puede ser con o sin acuerdo. En la fase preparatoria inicial, el modo de iniciar puede ser por común acuerdo, por iniciativa de una parte o por derivación judicial e incluso por derivación arbitral. Es cierto que la ley de arbitraje no habla expresamente de esta posibilidad, pero también es cierto que evidentemente no se prohíbe. Y perfectamente, si puede haber derivación judicial, ¿por qué no va a poder haber derivación arbitral? Ya he visto que en el ciclo de charlas se dedicó una charla a la derivación judicial, si no recuerdo mal, en el mes pasado. Vale, la sesión informativa tiene un carácter obligatorio, pero es verdad que dice la ley que si las partes pactan, podría no haber esta sesión informativa. En el resto de los casos, sí. Podrían pactar, por ejemplo, cuando existe esta cláusula de sometimiento previo a la mediación en un contrato y entonces, lógicamente, las partes han pactado porque ya conocen lo que es la mediación. Aquí tenemos un ejemplo de una solicitud de mediación de una Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Nada que ver con una demanda, por supuesto, muy sencillo, ¿no? Los datos que se piden del solicitante. Luego los datos de las otras partes, porque en principio el mediador, o primero la institución de mediación y luego el mediador, no van a saber nada de las otras partes más que lo que el primer solicitante de mediación les diga, y los datos del asunto. Después está la fase de consolidación y desarrollo, que es cuando verdaderamente existe la mediación, con la sesión constitutiva. Cuando se constituye, cuando se habla de las fases, de las sesiones que va a tener, de la cadencia de las sesiones. Esto luego siempre, como la mediación es voluntaria, va a poder cambiar, pero de momento se establece de una manera y se establece también un plazo máximo para la mediación, que podría luego alterarse pues, por pacto entre las partes. Y después va a haber sesiones progresivas. Muchas veces la primera sesión progresiva va a venir a continuación de la sesión constitutiva. A través de las sesiones progresivas se da todo el íter procedimental de la mediación. Entonces, las sesiones podrán ser simultáneas o podrán ser privadas, los conocidos como caucus. De todo esto se habrá informado en la sesión informativa y luego ya el mediador verá si necesita hacer uso de unas o de otras. Normalmente las sesiones simultáneas van a ser las que se lleven a cabo en la mayor parte de casos. Las privadas hay que acudir a ellas de vez en cuando, muchas veces para hacer ver a alguna de las partes pues que a lo mejor está pidiendo algo que es desorbitado y que no va a conseguir. Fuera de la mediación, quiero decir. Aquí, en la intervención de terceros, los terceros serían como los testigos de un proceso civil. Entonces, la ley de mediación no dice nada, pero tampoco excluye que pueda haber terceros. Entonces, si hubiera terceros, estos terceros, pues por ejemplo, en un caso de mediación vecinal en el que haya un acoso, que a lo mejor esté todavía en una fase incipiente, pero exista, pues hay que probarlo, hay que poder... no probarlo porque sea necesario probarlo porque estemos ante un juicio, pero sí para que se vea si tiene visos de realidad. Entonces, algún vecino podría intervenir y podría ese vecino dar un testimonio que podría servir pues para que se viera en realidad cómo son las cosas y quizá pues dé más peso a lo que está diciendo una de las partes y la otra parte, viendo que eso es así, pues se avenga a ceder. Aquí tenemos el acta constitutiva y de aceptación de mediación civil y mercantil ante el Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
Aparece el número de expediente, las personas participantes, el coste de la mediación inicial, que ahora ya no es este. Ahora hay una libertad, hay unos parámetros, pero hay una libertad. Normalmente en temas de familia va a ser más barato que en temas empresariales, como es lógico. La lengua en que se desarrolla, las personas mediadoras, etc. El objeto de la mediación, para que se pueda saber cuál va a ser el objeto sobre el que va a versar esa mediación en concreto. Y finalmente los nombres y apellidos y las firmas de los mediados y los mediadores, o mediador, en caso que sea comediación, mediadores. Finalmente llegamos a la fase de terminación, con un acta final con o sin acuerdo. Y en el caso de que haya acuerdo, el acuerdo podría ser total o parcial. En el caso de que haya acuerdo, este acuerdo puede ser elevado a escritura pública y entonces formalizaremos un título ejecutivo, pero será siempre una actividad posterior de las partes. Puede terminar sin acuerdo porque todas o algunas de las partes ejerzan su derecho a dar por terminadas las actuaciones. Esto tiene que ver pues, con la voluntariedad de la mediación. Sabéis que existe un anteproyecto de ley de impulso de la mediación. En estos momentos está durmiendo el sueño de los justos. Fue aprobado en enero del año pasado, de 2019, pero primero tuvimos muchos problemas para formar un gobierno y ahora que tenemos gobierno tenemos coronavirus. Así que de momento esta ley está en anteproyecto y está totalmente varada. Pero en esta ley se habla de lo que se denomina la obligatoriedad mitigada, que supone en que en vez de que todo el procedimiento sea totalmente voluntario, se obliga a las partes a que los 6 meses antes de interponer una demanda hagan una mediación. O sea, no que la hagan, sino que asistan a una sesión informativa y de exploración para que, si es su voluntad, lleven a cabo una mediación, cosa que ahora mismo no existe. Una de las principales pegas que tiene esta ley es que, a no ser que cambie, porque ahora mismo digo que es un anteproyecto y está totalmente parado, pues tiene una vacatio legis de nada más y nada menos que 3 años. Si tenemos en cuenta que la ley es del año 2019, que todavía sigue en anteproyecto en el 2020 y me atrevería a decir que seguirá así todo este año por lo que vemos que cómo va a evolucionar la pandemia, pues después de que tenga una vacatio legis de 3 años, cuando lo que queremos es que sea un verdadero complemento a la administración de justicia, pues es una vacatio a todas luces excesiva. Bueno, puede transcurrir el plazo máximo para la duración del procedimiento que las partes habrán pactado y entonces, bueno, pues si ha transcurrido el plazo máximo para la duración y no pactan prorrogarlo, pues termina la mediación. El mediador puede apreciar posiciones irreconciliables. Lógicamente, estas posiciones irreconciliables, esto no va a ser al principio, porque al principio las posiciones serán irreconciliables, pero si tras varias sesiones o tras agotar las sesiones, aunque las partes incluso quisieran prorrogar, pero si las posiciones son irreconciliables, el propio mediador puede aconsejar que termine la mediación o bien puede concurrir otra causa que determine su conclusión. Por ejemplo, no sería una causa que determinara su conclusión el fallecimiento del mediador, porque otro mediador podría ocupar su lugar, pero el fallecimiento de una de las partes sí, o la enfermedad o el accidente que hiciera que una de las partes ya no pudiera asistir a las sesiones de mediación. Luego, el acuerdo puede ser total o parcial. Los requisitos del acuerdo son los que tenéis ahí en pantalla: identidad y domicilio de las partes, lugar y fecha de suscripción, fundamental las obligaciones que cada parte asume. En un caso de mediación vecinal, igual que en cualquier otro caso, es fundamental que, por ejemplo, si se ha pactado en cuanto a ruidos, pues que se va a poder poner la música a un volumen alto en un determinado horario, pues que ese horario quede bien delimitado para que si se incumple, pues se pueda acreditar que se ha incumplido con una grabación, por ejemplo, que queda, queda con el crono y se ve en qué momento tuvo lugar. Entonces es fundamental porque en el caso de que haya un incumplimiento, para que se vea claramente que hay ese incumplimiento de la mediación. El seguimiento del procedimiento ajustado a la ley y la indicación del mediador o mediadores que han intervenido, de las partes y las firmas. Aquí tenéis, aquí lo pongo más en grande, luego veremos todo el documento entero. Existe en San Francisco, en Estados Unidos, lo que se denominan las Community Boards. Las Community Boards son unas comunidades de mediación. Y estas comunidades de mediación llevan funcionando ya más de medio siglo.
con un índice de éxito superior al 95%. Además tienen un coste muy pequeño, en estos momentos son $30 por todo el procedimiento de mediación. Claro, eso lo hacen desinteresadamente los mediadores porque si no, no tendría ningún sentido. Desinteresadamente lo hacen ellos, lo que pasa es que sí que tienen fondos de la ciudad de San Francisco para poder tener las instalaciones de mediación y para tener un pago por las mediaciones que se llevan a cabo, aunque es un pago bajo. Hablando con uno de estos organizadores, los organizadores de las Community Boards de San Francisco, pues me lo explicaba así. Entonces, como os digo, funcionan hace más de 50 años y el funcionamiento es muy parecido a nuestra mediación, quizá es todavía menos formal que nuestra mediación. Entonces ahí, bueno, lo pone en inglés, pero habla de que las personas cuyas firmas aparecen abajo se han encontrado con las Community Boards, con el panel de Community Boards, o sea, porque normalmente son comediaciones, y con su asistencia han alcanzado los siguientes acuerdos. Y entonces abajo dicen que entienden que ese acuerdo es confidencial, a menos que todas las partes pues digan lo contrario en este documento, y entienden que no es legalmente vinculante, les vincula como un contrato, pero para vincularles como un título ejecutivo también necesitan intervención legal superior, es decir, no vale con simplemente su acuerdo. Aquí está el documento entero y abajo tenemos las firmas. Como os digo, lleva más de 50 años funcionando y funciona muy bien. Y luego el escrito final, el de acuerdo, pues aquí deciros que en el proyecto de ley, que era de gobierno socialista, se pensó que el acuerdo funcionaba como título ejecutivo, pero a la ley pasó como una posibilidad si las partes lo quieren. Si no lo quieren, va a vincular como un contrato. La ley de enjuiciamiento civil lo va a considerar, si efectivamente lo elevan a escritura pública, como título ejecutivo asimilado a los jurisdiccionales. Es decir, como si fuera, por ejemplo, un laudo arbitral. Y bien, para terminar, deciros que la mediación ha sido definida, y a mí me parece que es una definición muy certera, como una rotonda en la vida. Muchas veces cuando vamos conduciendo y vamos hacia un sitio que no conocemos bien, a mí por lo menos me gusta mucho que haya rotondas, porque la rotonda te da la posibilidad de pensar bien por dónde quieres salir y si hace falta le das 2 vueltas o le das 3. Entonces, a veces en momentos en la vida tienes que pensar hacia dónde tienes que ir y qué es mejor. Y la mediación en ese sentido es una rotonda en la vida porque te da la posibilidad de parar y pensar. Es un modo más civilizado que el proceso o que la conciliación o que el arbitraje de llegar a solucionar conflictos. ¿Por qué? Pues porque sobre todo en el proceso y en el arbitraje nosotros estamos poniendo nuestro conflicto en manos de un tercero y nos sometemos a su decisión. De manera que nosotros, aunque nos involucremos en el procedimiento, pero no nos involucramos del todo. No somos parte solo del problema, no somos parte de la solución. Mientras que la mediación y en la mediación vecinal, en concreto, somos parte de la solución. En las mediaciones vecinales, además, como las relaciones son relaciones destinadas a durar en el tiempo y son relaciones en las que, por el mucho tiempo con el que se convive con los vecinos, pues puede haber un lastre muy grande de hechos que han sucedido en el pasado, etcétera, de sesgos que tenemos frente a determinadas personas, lo que son prejuicios. La mediación nos va a permitir el poder sacar todo eso, poder airearlo, poder ventilarlo y que podamos llegar a una solución definitiva a ese conflicto y poder mantener una relación al menos cortés con nuestros vecinos, que nos permita vivir mejor. Lo que no es la mediación es una panacea que pueda resolver cualquier conflicto. Tampoco por eso la mediación penal existe, pero no puede existir en cualquier caso. Y cuando hablamos de casos de blocking o de acoso vecinal, nos tenemos que ir a un proceso penal. Pero puede llegar a ser muy útil y terapéutica como remedio para el tratamiento del conflicto y como rehabilitadora de las relaciones sociales dañadas. Y para terminar, me gustaría hacerlo con una frase del ensayista y moralista francés Joseph Joubert, que vivió a caballo entre el siglo XVIII y XIX y que decía que era mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Porque muchas veces lo que sucede en los juicios es que se resuelven las cuestiones pero no se debaten. Y en los arbitrajes lo mismo. Y entonces es algo así como cerrar en falso.
porque siempre hay uno que gana y uno que pierde, y el que pierde quiere volver a ganar. Y incluso aunque no lleguemos al acuerdo, después de un procedimiento de mediación habremos debatido y tendremos una aproximación al problema muy distinta y entenderemos seguramente cosas que ha hecho la otra parte que no entendíamos. Entenderemos por qué nuestro vecino a lo mejor pues justo a las 6 de la mañana está haciendo mucho ruido en casa. Es que resulta que nuestro vecino no lo sabíamos, pero trabaja de noche y a las 6 de la mañana es cuando llega, y llega rendido y no se da cuenta del ruido que hace. Y eso te enteras en un procedimiento de mediación, pero en un proceso judicial, en un arbitraje, evidentemente no te vas a enterar. Bueno, pues hasta aquí mi exposición sobre la mediación vecinal. Espero que os haya aportado algo. Pues claro que sí, Carolina, nos ha aportado muchísimo. Además, has hecho un repaso por todo el proceso de mediación, súper interesante. Si quieres, quita el compartir ya la pantalla y así ya nos vemos. Pues fíjate, estaba mirando a ver si lo veo, los correos que me han entrado para solicitar o para interesarse por mediaciones vecinales. Más que ninguna, porque a veces pues me solicitan o por separación o familiar o de herencia, pero tengo 3 o 4, a ver si encuentro alguno. No, a ver, que son precisamente por problemas vecinales ahora con esto del coronavirus y con estar tanto tiempo en casa. Claro, claro. Entonces, pues sí que es verdad que bueno, a ver, tengo aquí una, buenas tardes. Mira, aquí tengo una. Buenas tardes, me pongo en contacto con vosotros para preguntaros sobre vuestros servicios en mediación de vecinos. Desde hace meses tengo un problema con los ruidos que hacen los hijos de mis vecinos de al lado, entre paréntesis, pared con pared, y del piso de encima. Hemos hablado con ellos exponiéndoles nuestro malestar, pero las circunstancias siguen igual, y tras este confinamiento y la previsión de futuro, donde parece que los niños no van a volver a los colegios hasta como mínimo septiembre, no me encuentro con fuerzas para seguir en este enfrentamiento. Y la verdad es que ya no sé muy bien qué hacer o qué alternativas tenemos. Quedo a la espera de vuestras indicaciones. Es decir, que la gente pues está muchas veces desesperada con los conflictos vecinales. Claro. Hay muchos tipos, pero los que están habiendo ahora mismo por problemas, no sé si a vosotras que sois todas compañeras y compañeros mediadores os están llegando solicitudes de este tipo, pero y esta es la tercera o la cuarta, pero vamos, en una semana. Y bueno, pues... que no te veía. Pues sí que pienso que es fundamental hacer este tipo de mediación vecinal. Sí. Y los community boards, realmente yo no sé en España cómo algo así parecido desde los ayuntamientos, pues también se podía implantar, porque por lo que yo tengo entendido son muy rápidos, muy flexibles, y bueno, es casi como entrar y salir y resolver la situación inmediatamente. Y además, Chusa, hay que tener en cuenta que en San Francisco hay una multiculturalidad bestial, sí. Que nosotros, por ejemplo, aquí hablo de Valencia, en Valencia también la tenemos, pero no se puede comparar. Incluso hablas de Madrid o Barcelona, ciudades más grandes con más multiculturalidad, es decir, con gente que vive en unos mismos edificios, pero que tienen costumbres muy distintas. Sí. No sé, estoy pensando, por ejemplo, ahora, yo lo sé por la persona que viene a ayudarme en casa, que es musulmana y entonces está haciendo el Ramadán. Entonces con el Ramadán se levantan a comer a unas horas que es un poco antes de que salga el sol. Entonces ahora mismo deben de ser como las 6 de la mañana o así. Entonces claro, cuando se levantan lógicamente hacen ruidos. Entonces son cosas que si los pisos no están bien aislados, y cuando tenemos distintas culturas, distintas religiones, distintas maneras de ver la vida, pues puede ser complicado. Y ahí en San Francisco, que tienen una multiculturalidad impresionante desde hace muchísimos años, sin embargo, funciona muy bien. Y es curioso ver cómo ellos tienen los idiomas en los que resuelven mediaciones, tienen, creo que son 7 u 8 idiomas, y hay uno que es el chino mandarín. O sea, tienen un montón de idiomas y realmente es que funciona muy bien, tienen esa cultura porque, claro, llevan ya mucho tiempo haciéndolo. En Estados Unidos hay mediación también en otros, o sea, en mediación prejudicial, obligatoria, con lo cual hay una cultura de la mediación. Pero es verdad
que los ayuntamientos podrían perfectamente, o las diputaciones, por ejemplo, que a veces nos preguntamos las diputaciones realmente qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Para qué sirven? Porque a veces parece como que sería que quizá hay mucho gasto de recursos con ellas y no acabamos de ver claramente cuál es su función. Pues aquí podrían tener una función fundamental, dando soporte a mediaciones vecinales. Sí. Pues yo soy responsable de un servicio municipal de mediación y el 70-80% de los casos que atiendo son por conflictos vecinales, precisamente. Claro. ¿Y cuál es su experiencia, Mar? Pues llevo muchos años en la mediación. Lo que pasa es que en mi municipio, bueno, yo soy trabajadora social y bueno, consideré que era interesante implantar un servicio municipal de mediación y así se hizo. Ahora, hace un tiempo, que incluso en la Escuela de Administración de aquí de la región de Murcia, pues impartí un curso de mediación policial y he metido un policía de mediador, está especializado en mediación policial. Y la verdad es que me atrevería a decir, en las últimas estadísticas del año pasado, que 70-80% incluso son problemas vecinales que tenemos. ¿Y qué tipo de problemas te llegan? Pues sobre todo, por ejemplo, el tema de poner un toldo que no es el que pone la comunidad, el tema, por ejemplo, de tender ropa pues que no se ha escurrido en la secadora y cae a la de abajo, en las zonas comunes de los lunados, que, bueno, yo no sé cómo se dice aquí en Murcia, en Valencia yo decía eso, lo de lunados, ¿no? Que hay en los bloques, pues siempre hay conflictos, que si dejan la bicicleta, o sea, en zonas comunes. Y la verdad es que genera, y sobre todo también en determinados tipos de viviendas, por ejemplo en viviendas sociales que están un poco guetizadas, pues también hay conflictos también con la comunidad gitana respecto con otros vecinos, que también tenemos ese problemilla. Bueno, problemilla entre comillas, es un problemón. Y la verdad es que la mediación vecinal yo creo que es fundamental y sobre todo también llevarlo a la esfera de lo local, ¿eh? Porque es que es donde estamos a pie de obra, como digo yo. Sí. Claro. Pues sí. Aquí, disculpad, aquí en Valencia, Carolina, la Diputación sí que tiene un servicio de mediación, es comunitaria y es civil y familiar. Y lo que pasa es que lo hacemos... En Valencia sí, pero no es general. Las diputaciones no suelen ocuparse de esto. Es en municipios, tienen municipios, está en Torrente, está en varios municipios en Valencia, no te sé decir exactamente, en Paterna, en Moncada, están varios municipios. Algo, a ver, a lo mejor no es lo deseable, pero está ahí. Por lo menos está, sí. Podría estar en Valencia, por ejemplo, en la ciudad de Valencia. Sí. Porque fíjate, la ciudad de Valencia es grande y mira que hay problemas. Cuando llegan las fallas, por ejemplo, hay una cantidad de problemas que tienen que ver entre comunidades, porque se cuelgan las luces y todo ese tipo de cosas. Y en una ciudad como Valencia, pues que hasta donde yo sé no existe. No, en Valencia no, es en los municipios. Que tendría que haber eso, una cultura, o sea, aquí falta una apuesta clara por la mediación en cualquiera de sus formas, falta una apuesta clara. Y con la ley tampoco lo van a resolver si es que alguna vez la promulgan, porque tiene que ser decididamente, pues igual que han hecho con el tema de la violencia de género, que se ha dotado de unos medios que son insuficientes, pero por lo menos existen. Y una especialización en los juzgados y unos técnicos especiales y procedimientos, etcétera. Pues lo mismo con la mediación, o sea, dedicarle unos recursos. Lo que no puedes hacer es una ley muy buena, pero con coste cero. Porque con coste cero, en realidad... Es por algo que llevamos pues, trabajando muchos años ya, intentando que esto sea una realidad y que se vaya implantando poco a poco. Vamos dando pasos, pero es que yo creo que como nos gustaría. No valorarla es por la ignorancia que tienen de lo que significa la mediación y del ahorro que sería para el Estado. Intereses también. Yo creo que es por la ignorancia. Porque lo que no pueden pensar es que vamos a hacer mediación gratuita siempre los mediadores. Ahora, pues porque, bueno, te sirve de experiencia, pues, pero esto es limitado. Llegará un momento que esto se acabe. Entonces, no sé en qué están pensando, desde luego. Sería un recurso que, aunque tuviera un aporte presupuestario, iba a ser un ahorro muy grande para el Estado. Sería una inversión. Sería una inversión, efectivamente. Sería una inversión. Y además, en clase, por ejemplo, lo ves, bueno, cuando yo doy alguna charla o tal sobre mediación,
por ejemplo, hice una que le hice aquí en Bétera, yo vivo en un pueblo de Valencia que se llama Bétera, entonces hay un proyecto de la universidad que se llama Unisocietat, de universidad y sociedad, y entonces lo que hacemos es dar charlas de temas jurídicos, pero teniendo en cuenta que el público que nos va a escuchar es público no especializado, no tienen ni por qué tener carrera universitaria ni nada. Viene gente que le venga bien venir, que le venga bien el horario, pagan una pequeña matrícula y tienen derecho a recibir estas clases. Y entonces yo siempre dedico una a la mediación, incluso hago un pequeño taller de mediación con un casito muy sencillito. Y bueno, siempre que termino tengo una cola de 3 o 4 personas que tienen un problema o un problema de herencia o un problema matrimonial por hijos, por tal, diciéndome, pero entonces, ¿esto se puede hacer? ¿Podríamos hacer una mediación con esto? Porque es que yo soy incapaz ahora de ir a hablar con mi exmarido para el tema de cambiar el régimen, no hay manera, no nos ponemos de acuerdo, pero si hubiera alguien que nos pudiese ayudar, un mediador, claro, la gente no lo sabe, hay un desconocimiento grandísimo. O sea, algo tan sencillo como que hicieran campañas publicitarias en la televisión. Sí. O sea, porque eso es súper didáctico. Eso es súper didáctico. Además es que la mediación se explica muy fácil. No es nada, o sea, el procedimiento sería tan fácil, pero no lo hacen. Mira, hoy han hablado en televisión, en el canal de las noticias de aquí de Valencia. Precisamente hoy han estado hablando un poquito, le han dedicado un poquito de tiempo, pero lo han dedicado porque como se ha abierto, bueno, como están con el tema del colapso judicial, pues estaban diciendo precisamente que la mediación era una vía para poder ayudar un poco a descongestionar los juzgados ahora mismo. Y ha salido precisamente hoy Juan Mejías, el magistrado de GEME de aquí de Valencia, hablando, y Victoria también han salido a las dos hablando sobre la mediación. Poquito, pero bueno, algo es algo. Pero un spot yo siempre lo he pensado, pero desde el principio, desde el año 2012 que salió la ley. Cuando vi la potencialidad que tenía y me dediqué y escribí sobre ella y tal, yo pensaba, algo tan fácil, que es verdad que es caro, pero bueno, es fácil, no es difícil de hacer, como un buen spot publicitario y ponerlo en prime time. Y eso, si tú eso lo pones y lo pones en cadenas autonómicas, en las cadenas autonómicas públicas y en las públicas nacionales, de golpe el 70% de la población sabe que eso existe. Sí. Y cambiaría la vida. La gente empezó a conocer la mediación, ¿os acordáis por el anuncio de IKEA? Sí, claro. Y luego sale un anteproyecto de ley de impulso de la mediación y le ponen una vacatio legis que nadie entiende. Sí, bueno, sí se entiende por qué lo han hecho, pero es que realmente no tiene mucho sentido, porque mediadores formados hay, posibilidades hay, conflictos hay, no se entiende. Lo que hace falta es un empujón, no retardar todavía más. Efectivamente, lo de la vacatio legis no tiene sentido. Se entiende todo, todos sabemos por los intereses que hay, pues claro. De los colectivos, porque esto no lo pueden frenar, lo pueden frenar, o sea, no lo pueden parar porque saben que es imposible, porque viene de Europa, pero sí que lo pueden frenar. Sí. Y pues ya está. Yo creo que, perdona. Hola Arturo, ¿qué tal? Hola. Carolina, me ha encantado tu intervención y además creo que en el plano comunitario, vecinal, es donde más se puede incidir porque hay un montón de sentimientos soterrados dentro de cada comunidad y como el diablo cojuelo, si pudiéramos pasar por las casas levantando el tejado para ver lo que pasa en cada una, nos asombraríamos. Yo creo que efectivamente el anteproyecto de la ley de impulso, que ya llama la atención que se haga una ley para impulsar otra, parece que las leyes tienen que tener impulso por sí mismas, hay que empujarlas con una ley otra detrás de otra. Bueno, pues yo creo que en el fondo se nos va a plantear un problema de carácter cultural. Somos muy adversariales, nos cuesta mucho el tener que mojarnos y siempre hemos utilizado sistemas heterocompositivos. Sí, claro, en nuestra cultura, perdonadme el parangón, también hemos tenido mediadores comunitarios o mediadores gratuitos que eran los confesioneros de las iglesias. Alguien entraba allí y decía, tengo un lío con el de arriba, y yo se lo arreglo. Y salía uno y era gratis. El que no haya inversión en la mediación es un problema de números, es un problema político.
Cada pleito le cuesta al Estado al pie de los 2.000 euros, por pequeño que sea, muebles y tal. Y no están dispuestos a poner ese dinero en mediación, ni siquiera con bonos fiscales, que el señor que vaya a mediación pueda tener un bono fiscal para deducírselo después en la declaración de la renta o de patrimonio, donde fuera. Es una forma de incentivar. Y entonces, a mí me parece que es un problema cultural. Y quiero ir un poco más allá, porque cuando nos lo contabas, es que yo creo que todavía no ha arraigado la mediación que se plantó con la Ley de Mediación de Asuntos Civiles y Mercantiles, y cada vez, como los modelos de mediación que se están utilizando son más intervencionistas, los mediadores dirigen más, construyen las agendas, utilizan las herramientas, ponen los modos, el procedimiento, porque esto nos gusta mucho a todos, tener un proceso y un procedimiento, porque por el proceso ya sabemos las etapas que vamos quemando, y en el procedimiento de mediación también. Que al final cada vez estamos bordeando con un método alternativo, como es la mediación, estamos bordeando el camino de lo adversarial, de los métodos que ya teníamos. Con lo cual la gente no aprecia realmente cuál es la diferencia. ¿Cuándo lo aprecia? Cuando en un tono vecinal ve que el policía de barrio se acerca y pregunta: ¿qué pasa? Diga, escúchele, dígalo usted, es así, porque en ese momento ven que se ha cambiado el papel. El ciudadano percibe que está en un método que es radicalmente distinto al que conocía. Y aquí yo creo que ocurre lo mismo, que si alguien tuviera mediadores de barrio, mediadores en la comunidad, como están los mediadores de patio en los colegios, el niño que es mediador de patio, que es mediador escolar, es fantástico porque él va con su brazalete o con su camiseta por el patio y en cuanto dos tienen un conflicto se van corriendo a buscar al mediador de patio. Me ha pasado, me ha dicho. ¿Por qué? Porque saben que sí, que está la inspección, que está el director, que está el tutor, pero ven un modo distinto de cambiar. Y eso es lo que hay que reforzar. Y creo que muchas veces la ley a donde nos lleva o la norma es a sistemas que, llamados formalmente autocompositivos, sin embargo, después van adoptando modelos, patrones de intervención, de dirección, que en vez de que las partes se reformulen a sí mismas, aplicamos herramientas para que el mediador diga cómo tienen que reformularse. Esto me parece que es fundamental. Y por eso, Carolina, cuando nos contabas esas anécdotas ciertas, ¿no?, de cómo convive la gente en la comunidad, es que está aspirando a que el método sea radicalmente distinto y no tenga ningún parangón con ningún tema procesal o judicializado. Y quiero contaros una pequeña anécdota que a mí también me pasó en mi casa. Bajaban muebles de vez en cuando cambiaban los inquilinos o renovaban el mobiliario y dejaban la escalera toda llena de arañazos. Además, había algún vecino que cuando se aburría esperaba poniendo la planta del pie en la pared. Y apareció un cartel que decía así: por su estabilidad se ruega a los vecinos mantengan los pies en el suelo, pues cuando los ponen en las paredes corren riesgo y además pueden ser considerados cochinos. Si alguno necesita bajar muebles por la escalera, que lo haga con cuidado. Si no puede, que pida ayuda a otro animal más racional. Es genial. A veces teníamos la sensación que por la escalera bajaban caballerías. Muchas gracias, Carolina, me ha encantado. Gracias, gracias. Qué bueno, Arturo. Susa, Sí, ¿quién yo está quería hablando? contar- Elizabeth. Es que como estoy sin carita, estoy con escaleras. Aquí estoy. Quería comentar en la mediación vecinal una mediación que considero que es muy importante y es la relación de la administración local con las comunidades vecinales. Porque también muchos de los problemas municipales, y Mar, que está en los servicios municipales, recibirá muchas quejas de esos temas, de los problemas por los malos olores, las plantas de basuras, los vertidos, los ruidos de las calles, el botellón,
y toda esa confrontación que hay entre la administración municipal, que no debería haberla, y las comunidades de vecinos, que son una, Carolina, no sé cómo lo ves tú ese grupo, pero me parece a mí un grupo muy difícil, muy heterogéneo, las comunidades de vecinos, porque puede haber 2 o 3 que entiendan el problema de una forma, otros de otra forma, y llegar a mediar en grupos que al aglutinarse se fortalecen detrás de una opinión que puede no ser ni de solución ni racional. Claro, En los sí. temas de los, los temas de los olores he venido trabajando muchísimo, y mi tesis doctoral precisamente es sobre la contaminación del olor y las vecindades, que lo pongo a vuestra disposición, que tenemos el régimen jurídico del aroma y de la contaminación por hedor, porque estuvimos trabajando durante casi 5 años en esos temas y me parecen muy, muy difíciles. Claro que son difíciles porque nos podemos encontrar con una mediación que no sería la mediación tradicional, o sea, podríamos encontrarnos incluso con una mediación que no está contemplada en la ley, que es que tuviéramos más de 2 partes, y entonces, o sea, la ley en principio te habla de 2 partes, luego después en la práctica tú te puedes encontrar que haya en posiciones, haya varias posiciones, ¿no? Sin ningún problema, pero claro, si cada una de esas posiciones está formada por varias comunidades, bueno, pues hay por supuesto una comediación, pero además habría que agarrarse los machos, ¿no? Como se suele decir, porque lógicamente las opiniones van a ser muy enfrentadas y muy heterogéneas, porque detrás de cada una de esas posiciones están conformadas por varias comunidades y cada una a su vez, o sea, pueden estar en el mismo lado, pero con matices. Entonces esas son mediaciones muy complejas para gente que esté realmente muy experimentada. Desde luego. Sí, eso lo La ley evidentemente no... una experiencia durísima. La ley evidentemente no dice, no concreta, por suerte, que si puede haber una mediación al uso, como se dice, no podemos decir multipartes, evidentemente, porque ya si entráramos en, si ya limitara, la ley fuera tan limitada, pues en fin, creo que nos perjudicaría. Pero en esos casos que yo me he visto, lo que yo hice, porque ni siquiera en ese momento no había ni un comediador a mi lado, lo que sí que hice es buscar un representante, porque sí que tuvimos un problema en unas viviendas sociales, ¿no? Aquí en la comunidad de Murcia, y bueno, hubo un enfrentamiento por olores relacionados con el consumo de tóxicos, pero bueno, el caso es que lo que se hizo fue buscar un representante, hicieron un representante en todo el edificio y se trató con él, y ellos llegaban a una serie de acuerdos y había un interlocutor. Pero vamos, que no pasaría nada. En el caso de que sí que es verdad que es más difícil poder llevar una mediación una sola persona, por ejemplo, con 4 o 5, pero que vamos, que realmente sí que la ley, por supuestísimo, que contempla cualquier tipo de mediación multipartes o no. Claro, y esto es uno de los casos más complejos. Sí. Porque tienes que coger la célula, desagregarla, crear las individualidades, crearte el representante, el vocero del grupo, claro, y conservar ese vocero durante todo el proceso, porque cuando va al grupo, va 2 o 3 pasos atrás, no revuelven y vuelven y reestructuran la célula y te vuelven. Es como el ejemplo y ese del representante o ese vocero tiene que estar legitimado, porque si no está legitimado no hemos hecho nada. Eso es muy importante. No, lo legitiman, si la opinión y lo que se ha pactado no les gusta a ellos, lo legitiman claro. y te cambian el vocero. Entonces, eso lo llamábamos nosotros el efecto mercurio. Coges una gota de mercurio, la pinchas y se vuelven 1000 gotitas, 1000 gotitas. Entonces, lo que tienes que hacer es volverla a agregar en una sola gota y conservar esa gota unida. Pero te cuento que es difícil y si no hay voluntad política, como en la mayoría de los casos, no se llega a buenos resultados. Mira, Carolina, en el chat tienes Elizabeth que dice: el caso de las plantas y árboles entre vecinos, las hojas y flores caen en la piscina del tercero. Cada uno alega su derecho a las plantas en su propiedad y el propietario de la piscina alega que renunció a las plantas para proteger el espejo del agua. Además agrega el vecino 1 que los separa calle por medio. Lo cierto es que a la menor brisa caen las flores en la piscina. ¿Cómo lo ves? Dice Elizabeth. Pues es lo que acabas de decir, ¿no, Elizabeth? Bueno, pues
Pues eso. Bueno, no, este es una delicia de caso, el de las flores. No, Otro caso diferente. Sí, lo otro es, hemos estado trabajando son con plantas de basura, de recogida de residuos, y hemos estado trabajando con comunidades complicadas. El último proceso que tuvimos fue en México, en Ciudad de México, con el plan ambiental para diseñar una planta de recogida que iba a ser la más grande que se había hecho en Ciudad de México, y tenía diferentes vertientes, indígenas, sociales, políticas, intereses económicos, intereses de toda la clase. Logramos que el proyecto pasara a la parte ambiental, pero no pasó a ser una realidad el proyecto. Para una ciudad que produce millones de toneladas de basura al día, pero no se llegó a una solución, lo tenemos aparcado. Con todo esto del coronavirus, pues madurará el tema. Pero en general estos problemas que tienen relación con los olores son bastante complejos. Mira, vamos te sigo diciendo, Carolina. Sí. Celeste dice que interesante cómo llegan las partes a mediación. Eso si quieres lo contesto yo, porque a mí me llegan, como me imagino que a todas las mediadoras y mediadores que hay aquí, pues por correo electrónico, como habéis visto, o te llaman por teléfono o a través de Messenger, así es como por lo menos se ponen en contacto con nosotros en Promediación. Luego Pilar nos dice, lo de la publicidad en televisión me parece una idea súper ideal, a mí también, ojalá lo hicieran. Marta, brillante exposición, considero que es una herramienta muy eficaz en esta materia y creo que es fundamental la publicidad y la cultura de la mediación. Luego nos dice Juan Domingo, la PLV tiene un servicio de mediación que resuelve más de 500 casos al año y para fallas tenemos la mediación express. Sí, eso luego lo he pensado porque justamente estoy ahora dirigiendo un trabajo de fin de máster que es de mediación policial. Y entonces, a raíz de, porque yo en mediación policial la verdad que no la conocía, o sea, había oído hablar de ella, pero no la conocía. Y hay una cátedra en la Universidad de Valencia que se llama Protecpol, que la dirige una colega de penal, Padioria, y luego pues con ese trabajo, con todo lo que hemos ido mirando y trabajando, pues he recordado que para fallas, lo que pasa es que ya había hablado y no he querido interrumpir, que para fallas tienen una mediación express y es verdad que resuelve muchos casos. De todas maneras, 500 casos para la ciudad de Valencia es un número pequeño. O sea, hay que pensar la población que tenemos. Pequeño. O sea, 500 casos, cualquiera que lo piense, es un número pequeño, aunque sea para el núcleo urbano de Valencia, es un número pequeño. Pero es verdad que la mediación policial se está moviendo últimamente muy bien. Están recibiendo muchos premios. Madre mía, en Villarreal hay una cátedra que lo lleva Rosana Gallardo, porque... En Villarreal hay una cátedra. Luego Exactamente. no me acuerdo en qué otro... En Gandía, o sea, hay un montón. En Torrent. Pero el de Villarreal, efectivamente, justo en el TFM, que el otro día autoricé la defensa, que lo vamos a hacer también telemático, claro, porque todo va a ser, de momento va a ser todo así, pues se trata el caso de Villarreal. Claro. O sea que sí, y la mediación express me había olvidado, pero sí que la conocía y la hacen Rosana lleva muchos años en mediación policial. En fallas, además, es que ha de ser mediación express por un motivo muy simple, y es porque los problemas que surgen en fallas en general, pero que hay muchos que son de comunidades de vecinos, empiezan el 1 de marzo y acaban el 19. Por eso lo de mediación express, porque antes todavía no hay nada puesto, pero a partir del 1 de marzo hasta el 19, cualquier año menos este, que no hemos tenido fallas, pues es un tiempo muy limitado, pero es el tiempo en el que surgen estos conflictos. Luego aquí dice Vicky, buenas tardes. Antes ha dicho que que en alguna ocasión puede ser oportuno que entre en la mediación un tercer vecino para aportar su visión. ¿Esto no dificultaría la mediación en el sentido que estaríamos trabajando con tres realidades subjetivas? En el caso que ese tercer vecino no sea un experto en la materia de negociar o tenga la confianza de ambos. A ver, el vecino no va como un perito, no tiene por qué ser experto en nada, es simplemente conocedor de hechos. Entonces, en la ley de mediación, a ver, esto no lo dice la ley, simplemente es un poco, pues en su momento yo la trabajé y vas viendo las posibilidades que te da.
y dices, en un conflicto vecinal, por ejemplo, en un caso en el que haya un inicio de blocking, o sea, de acoso vecinal, que todavía no estemos ante un delito, pero que esté empezando ese hostigamiento, que a lo mejor no se pretenda, como con el delito de blocking, que la persona abandone el inmueble, pero sí que se sienta incómoda. Por ejemplo, estoy pensando en un caso de 2 mujeres que vivían juntas, que tenían una relación y que eran hostigadas por otro vecino. Entonces, en estos casos, además, suele suceder que el resto de vecinos, viendo la agresividad o el hostigamiento que hace este vecino, suelen abandonar a las víctimas del acoso vecinal. Y de alguna manera, al quedarse callados, pues lo que hacen es alinearse con la persona que está hostigando, aunque ellas no hostiguen, pero claro, tampoco defienden a la parte más vulnerable, ¿no? Entonces, en un momento determinado, si una de estas personas quisiera salir de estar en ese bloque y decir, mira, yo he visto esta actitud y no me ha parecido bien, si la quisieran llamar al procedimiento de mediación para que diera su testimonio, yo creo que no se podría aducir nada en contra, ¿no? Es como en el procedimiento de mediación, por ejemplo, de una separación, en el que uno de los hijos podría acudir a la mediación. Entonces, no creo que haya nada que prohíba, o sea, no hay nada que lo prohíba y no creo que fuera conveniente prohibirlo. Yo me imagino que dependerá de cada caso, ¿no, Mar? Tú que tienes más experiencia en mediación vecinal, puede que ayude o puede que... Efectivamente, depende de cada caso, depende de la situación. Puede ser que sea un elemento a tener en cuenta y por lo tanto coadyuve a lo que es la gestión del conflicto, y puede ser que busque una alianza y se alíe y dificulte. Pero vamos, que eso el mismo mediador o la mediadora lo va a identificar, vamos a ser capaces de identificarlo y en un determinado momento pues bueno, creo que tenemos suficientes herramientas para poder, entre comillas, neutralizar esa... Sí. Tendría que ser alguien, una persona que estuviera legitimado pues por todos los demás, pues por su fundamental, mujer, por ser una persona mediadora natural y que exacto, los dos les legitimaran, y sí que a lo mejor nos podría ayudar. Efectivamente. Sobre todo, por ejemplo, en las mediaciones con la comunidad gitana, con la que yo he hecho algunas, eso es fundamental, porque hay sitios donde está el famoso patriarca y hay otros sitios que no. En mi municipio eso no existe, o sea, esa figura no existe. Y claro, siempre buscamos a una persona, además que es muy querida en el barrio, donde ellos están casi todos integrados ahí, ¿no? En ese barrio. La verdad es que luego al final no deja de ser un gueto, pero ahí está. Y es una persona que efectivamente que está legitimada y es una persona en la que confían, de buena fe, que ellos dicen. Y esa es la persona que va a transmitir pues los conflictos que tiene la comunidad gitana pues con el resto del municipio, que los tienen, y con la administración y con, en fin. Pero claro, eso es muy importante, porque si no, no se sienten representados. Así Lógico. es. Vale, yo os puedo decir de mi experiencia que he hecho alguna mediación vecinal y me ha venido muy bien con mediar. Por ejemplo, una de las mediaciones vecinales que hice, que era pues por una salida de humos de un local, que tendría que haber tenido la salida de humos por arriba del todo, o sea, tenía que haber salido por toda la salida de humos de todas las casas de las cocinas y haber salido por la parte de arriba, por el ático. Pero por lo que fuera, cada vez que lo intentaban hacer así, este local comercial se reconvirtió en cafetería. Antes era otra tienda que no hacía falta que utilizara la cocina, pero se convirtió en restaurante. Y claro, cuando fueron a poner las cocinas, pues todas las casas se llenaban de humo. Entraba el humo del local comercial, entraba en las cocinas. Entonces, claro, la solución era o picar todas las cocinas de las, me parece que eran 13 plantas, para solucionarlo, o bien encontrar otro sitio de salida de humos de ese local. Entonces había como una terraza, son de estas torres, hay aquí en Alicante, que son torres, y luego tienen las oficinas más bajas, y era la otra posible alternativa era poner en esa zona más baja la salida de humos del local, pero claro, podía afectar el humo a los primeros pisos de la torre. Entonces, bueno, fue una mediación muy interesante y yo recurrí a un arquitecto mediador. Y no os imagináis lo que me ayudó eso.
Porque claro, ya son cosas casi técnicas tal vez. O sea, más allá de lo que quieran las partes, la opinión de una... Ojo, que también podía haber venido como perito, pero bueno, ya que es mediador, es conocido y amigo y es arquitecto y es muy buen mediador, pues digo, vente conmigo y lo hacemos juntos. Y se solucionó rapidísimo. De hecho, se hizo, como os digo, ¿no? En la planta de los locales comerciales se puso lo más alejada posible para que el humo no afectara a las viviendas. Porque claro, lo otro era, pues afectaba a todos los vecinos. Entonces también la comediación ahí es importante. Pues no sé si queréis preguntar algo más o queréis contarnos vuestra experiencia. A ver, qué calladitas y calladitos están. Seguro que alguien ha hecho alguna mediación vecinal por aquí. A ver, teníamos otra sobre un tema de un tanque de agua en una zona verde del municipio, donde una persona hacía muchos años de espíritu colaborativo había creado una caseta para tener un tanque de agua, pero él tenía el candado de ese tanque de agua. Y el problema era que cada vez que los niños hacían las campañas de siembra de árboles, pues necesitaban agua a los alrededores. Y este hombre no les quería prestar la llave. Y fueron los niños los que interpusieron la mediación a través de la Concejalía de Medio Ambiente para proteger su derecho a la siembra de árboles y convencerlo de que él les facilitara la llave del tanque de agua. Nunca la facilitó, pero fue con los niños a abrir. Entonces ese día sí salimos más contentos. Y hay experiencias también muy interesantes en el ámbito rural de la mediación. Yo conozco a una compañera mía mediadora de Albacete, bueno, de la zona de Albacete, no exactamente de Albacete capital, que precisamente con el tema de la mediación de las lindes de lo que son los huertos, ¿no? Entre vecinos, pues ha trabajado bastante y la verdad es que cuando la oyes, o sea, funciona fenomenal. Ahí sí que es verdad que también ha jugado un papel importante, que antes también se ha comentado y que creo que es fundamental, sobre todo también, lo que pasa es que luego pasa lo que pasa, pero bueno, los jueces de paz, ¿no? Que también es interesante, sobre todo también formarlos, que no todos están por la labor, por lo menos donde yo vivo no están todos por la labor, en la comunidad autónoma de la región de Murcia, y ahí juegan un papel muy importante, son prácticamente mediadores naturales, ¿no? Lo que pasa es que no tienen, podemos decir, no tienen formación, algunos sí, y han hecho una labor muy importante. Y esta compañera que digo yo ha trabajado mucho el tema de los conflictos vecinales en el mundo rural, y ha hecho artículos y tal, y la verdad es que está muy bien, es una materia que el ámbito vecinal es que es tan amplio y luego también es tan difícil porque hay tanta interacción, te llevas mal con un vecino y es que lo bastante que te lleves mal con él para que te lo encuentres todo el día en el ascensor y ya no sabes para dónde mirar. Es complejo. Te amarga la existencia, ¿eh? Efectivamente. Y si la vivienda es de alquiler, dices, bueno, me voy a otro sitio, pero si la vivienda la tienes comprada o estás pagando una hipoteca, no te puedes ir. Hombre, te puedes ir, pero que es más dificultoso, claro. Sí. Es complejo. Que de tu casa, eso es muy grave, claro. Sí. Además hay casos, casos de blocking, hay depresiones, ansiedad, o sea, la cosa es muy seria, ¿eh? Sí, la cosa es muy seria. Llega a confrontación. Yo sí que he hecho mediaciones vecinales, he hecho unas cuantas. Y me estaba recordando de una en particular que fue en Torrent y era en el casco antiguo y eran dos propietarios que la vivienda era del padre que había fallecido y se había dejado a los hijos. Entonces el padre había llegado a un acuerdo con el vecino de al lado que se estaba edificando la vivienda nueva. O sea, estaba remodelando porque estaba todo integrado entre bueno, no se puede, no, porque está con el casco histórico, ¿no? Pero la estaba reformando y había llegado el padre a un acuerdo con el vecino. El padre había muerto
y el vecino, por lo visto, no había respetado el acuerdo con el que había llegado al padre. Y claro, y vinieron los dos hermanos allí al servicio de mediación y estaban súper dolidos, pero sobre todo lo que más les dolía era el hecho de que no se hubiera respetado la palabra que le había dado a su padre, y su padre había fallecido hacía poco. Y bueno, la verdad es que aquí la mediación la tuve que hacer con la hija del propietario, pero se llegó a un acuerdo, De hecho, la persona que vino a pedir la mediación después vino otra vez a solicitar para poder mediar con otros vecinos que tenía atrás, que tenía otro problema, o sea, que repitió. Y se llegó a un acuerdo. Y la verdad es que fue chulo desde ese punto de vista, porque es que ahí ves que las emociones también están a flor de piel. Pero no se había respetado la palabra que le habían dado, lo que le había dicho el padre, eso era lo peor, porque es que no, porque realmente es que era algo absurdo, porque era una fachada que se metía un poquito así, la fachada en la otra, o sea, una en la otra, pero era la fachada, no era ni siquiera la medianera. Y entonces unos querían hacer la recta y la otra estaba... Y entonces se había hablado de sanear la fachada. O sea, que no afectaba ni siquiera los metros de la vivienda, era la fachada. Pero estaban súper con unos disgustos tremendos. Y la verdad es que se solucionó en ese sentido. Esa es una, y luego he hecho más de mediaciones vecinales, he hecho algunas. Y la mayoría se suelen solucionar. Ahora la última que me vino hace poco, la verdad es que ahora he estado la semana pasada, tenía guardia y me entraron varias y se hacen un poco más complicadas porque te tienes que comunicar por teléfono, y entonces yo pienso que es una dificultad añadida y más las circunstancias que están, pero bueno, también se están haciendo, las estoy haciendo. Bueno, siendo tu mediadora, Charo, no me extraña que lleguen a acuerdos sí o sí. Y lo digo por experiencia porque he comediado mucho con ella y bueno, es un gusto, la verdad. Sí, gracias, la confianza. No, es la verdad, es la verdad. Pues... Está claro que tiene muchos beneficios, eso nadie lo podemos poner en duda en absoluto, porque tiene muchísimos beneficios tanto para la comunidad como para las personas, como para la sociedad, para todos. O sea, que es una pena que no hayan anuncios, como decías antes, Carolina, que no haya una publicidad que pueda hacer que llegue al ciudadano, porque el problema es la difusión, la falta de difusión, que no es conocida, la mediación no se conoce, y ese es el gran problema, porque está más que comprobado que es un método que funciona. Eso no lo podemos poner a nadie en duda. Sí, y también pues eso, que las asociaciones que tenemos, que se cuentan como champiñones, pues que se unan y que hagan, porque la unión hace la fuerza. Y en mediación estamos todos muy desunidos, es así. Entonces, pues bueno, eso también influye. Una asociación fuerte que nos representara a todos, que su único interés fuera la difusión de la mediación sin ningún otro interés, pero bueno, eso yo creo que tenemos que trabajarlo mucho todavía. Pero Chus, si ha salido lo del foro de mediadores y bueno, pues, tengo constancia de que ha habido una cantidad de conflictos entre algunas asociaciones unas con otras. Pero, o sea, porque son, conflictos gordos. Los egos, pues son los egos de las personas que más que el interés de la mediación, pues eso, son... Eso es. Es que es así, es así. Es que también tenemos que entonar el mea culpa, no todo es la administración y todas las... No, también somos nosotros. Correcto. Y ya está, y mientras no cambiemos y no exterioricemos lo que tenemos aprendido en teoría de lo que es la mediación y la cultura de paz y que nos lo apliquemos a nosotros mismos, pues nada, pues aquí eso, 40.000 asociaciones y cada una a su aire, con otros intereses que no son además puramente, algunas sí, pero bueno, pues que en vez de empresas, pues asociaciones, ¿no? Pero yo creo que he hecho en falta eso. O que se unan las que hay, porque las hay muy buenas, y es verdad que cada una a lo mejor representa a su comunidad, pero que haya una unión, que se presente una sola fuerza, digamos, en la que estemos todos representados y digan, miren, señores, esto somos tantos y queremos que hagan esto.
Es que eso sería lo ideal, eso es cómo funcionan las cosas. Y también yo creo que, bueno, es algo que hoy por hoy no existe, hoy por hoy no tenemos. Entonces, bueno, pues cada uno vamos haciendo nuestras cositas. Las empresas de mediación por su lado, las pequeñas asociaciones con toda su buena voluntad y sin recursos por su lado, y así nos va. Sí. Mira, hay una pregunta que es de Vicky Bastante, que dice: ¿los administradores de fincas ya han empezado a utilizar los servicios de mediación o quienes propician la mediación son los vecinos de forma personal? Esta la puedo contestar. Sí. Contesta si quieres. Contesta. Sí. Mira, yo sé que los administradores, por ejemplo, el Colegio de Fincas de aquí de Valencia, de administradores de fincas, tiene un servicio de mediación, el CMI, y luego aparte, pues ahí ya cada día hay muchísimos más administradores de fincas que están formados en mediación, que son mediadores y que en sus reuniones la dicen y la aconsejan y lo están haciendo. Y de hecho, no sé cómo estará, pero sí que crearon un servicio de mediación en el barrio de Benimaclet, aquí en Valencia, y también estaban haciendo mediaciones, el CMI, no sé si lo han extendido a otros barrios. Pero yo te hablo de Valencia, que es lo que conozco. Imagino que en el resto de España también, porque yo sé que ellos hacen estos congresos y sé que hay bastantes mediadores y que hacen ponencias de mediación. O sea, yo creo que cada vez hay más administradores de fincas que también en son Madrid mediadores, nosotros formamos a los administradores de fincas de Madrid hace ya muchísimos años y tienen un centro de mediación y me consta que también acuden ahí para hacer mediaciones, o sea que sí que está funcionando. Sí, pero lo que dice Carolina, que está funcionando pero poco, porque como no se conoce, pues... Pero entonces, yo soy Vicky, pero entonces el propio administrador es el que va a una reunión de fincas y en un momento hace de administrador y en otro hace de mediador. No, los no. colegios de administradores de fincas, claro, tendrían que estar aquí algún representante para que contestara, pero yo me imagino que a lo mejor el administrador de fincas le dice al presidente: oye, mira, tenemos un centro de mediación, ¿por qué no solicitáis una mediación? Y allí mismo, pues que hay muchos compañeros formados, yo me imagino que tendría que ser así el proceso. Es una pena porque hasta hace poquito ha estado la presidenta del CMI, que ha estado aquí, Emilia, lo que pasa que ahora ya no está. Creo que no está, porque si no hubiese contestado ella. Y no, el que hace de administrador no es luego el mediador. Directamente lo derivan o se... Pues, es cierto que un administrador de fincas, si tiene una actitud conciliadora, pues evidentemente ya también hace bastante, Claro, ¿no? claro. Eso es fundamental, pero como en cualquier otra profesión. Claro. Pero normalmente cuando hay mediaciones, no es el administrador de fincas, no es el mediador del asunto. Más que nada porque cuando viene un administrador y te dice el presupuesto, la apuesta para cambiar de administrador, siempre te dice que entra en servicios jurídicos, pero nunca te dice que entra en servicios de mediación, que yo creo que sería sobre todo una comunidad de vecinos. Sí, pues podría ser, mira, sería una propuesta, pues lo voy a proponer. Yo por lo menos la parte a la que llego lo voy a proponer, a ver si lo hacen, y si lo hacen, pues... Es que de hecho se dice que un punto muy positivo de la mediación que es que sirve para relaciones personales a largo plazo, y más que una comunidad de vecinos. Claro. Las familias. Más que una comunidad de vecinos, las familias, pero yo creo que detrás de las familias van las comunidades de vecinos. Los vecinos son como una familia, ¿no? Son como una segunda familia. Te cuesta menos que sean familia que te tengas que cambiar de casa. Hombre, la verdad es que sí. Totalmente. Y que llegas cansado de casa y tienes al vecino de arriba dándote con el tacón para fastidiarte y el de abajo dándole con la escoba al de arriba. Eso es terrible, o sea, es que eso, vamos. Claro. Igual que poner con la comunidad de vecinos y con tu propia familia al final. Sí. De hecho, la mediación, una de las cosas donde está súper indicada es precisamente cuando la convivencia perdura en el tiempo, ¿no? Claro, y los vecinos, pues es la inversión que hacemos más cara a lo largo de nuestra vida, ¿no? Normalmente no nos podemos comprar muchas casas, ¿no? Entonces, junto con... Es más fácil muchas veces separarte que cambiarte de casa, casi. Totalmente. Se puede poner una cláusula, igual que en los contratos interpartes, de que ante cualquier controversia acudir a mediación.
Claro. antes de Sí, llevarlo a claro. la vía judicial. Claro. Igual Por que se ponen los supuesto. contratos interpartes. Sí. Claro. Sí, sí. Ujú. Sí, eso es aconsejable, evidentemente, en casi todo. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, que veo que no. ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí. Sí. Nada, sí, una pregunta al hilo de esto que estabais hablando. Disculpad que no tengo imagen porque no tengo webcam aquí, pero bueno, la pregunta es que si tienes un conflicto con un vecino, ¿cómo procedes para acceder a una mediación? Porque si tú buscas un mediador, entiendo que el vecino va a pensar que ese mediador está de tu parte o algo así. ¿No hay alguna entidad a la que dirigirse y que garantice una neutralidad? Pero eso, Javi, pasa siempre. Claro, eso pasa siempre. Eso pasa siempre. A mí, por ejemplo, a nosotras, en el centro de promediación nos llama una persona y en muchas ocasiones cuando hemos llamado a la otra parte y les hemos explicado pues, que somos mediadoras, que se ha puesto en contacto con nosotros fulanito para decirnos que quiere resolver un asunto a través de la mediación y les cuenta lo que es la mediación y ya parece que lo tienes en el bolsillo y de repente te dice, oye, pues es muy interesante lo que usted me está diciendo, realmente es interesante, pero claro, usted es la mediadora de la otra parte, ahora yo quiero mi propia mediadora. Eso me lo han llegado a decir así, ¿eh? Sí. Ajá. Y yo he pensado, a ver, Susan, ¿qué has fallado explicando lo que es la mediación? Porque te lo dicen así y entonces les tienes que volver a decir, no, mire, esto, aquí solo hay una persona mediadora que es para las dos partes, para ambas partes. Y les hablar de la neutralidad, de la imparcialidad, de que si él ve en un momento dado que yo no soy imparcial, pues sí que podría buscar a otro mediador y que no habría ningún problema. Pero ya es una labor nuestra Tuya, de claro. lucharlo, ¿no? Y de explicárselo, porque realmente eso lo tenemos en mediación vecinal, mediación familiar, mediación de herencia o cualquier tipo de mediación. No sé si a vosotros os ha pasado eso. A mí me ha pasado muchas veces, explicando lo que es la mediación a la segunda parte, que me han dicho que sí, pero que ahora quieren su propia mediadora, ¿sabes? Ahora ya no me pasa tanto porque ya he aprendido y ya lo dejo más claro. Hombre, yo ahí es un poco por lo que preguntaba antes, ¿no? De cómo llega la gente a la mediación, porque me parece difícil, o sea, por lo menos en Valladolid, no sé, en Valencia a lo mejor tenéis más recorrido y ya, pero que alguien tenga un problema con un vecino y si le venga a la cabeza de repente que puede ir a mediación, me parece complicado. Porque la mayoría de la gente es un poco lo que decía Carolina, ¿no? Cuando das las charlas y les explicas lo que es la mediación y dicen, ay, qué bonito, qué interesante y tal, pero ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? O sea, me parece que ese proceso de tener un problema con un vecino y que a tu cabeza venga que puedes ir a un mediador, yo no lo veo de momento como muy habitual. No es habitual, Celeste, pero mira, yo te he leído un que tengo ahí. Sí, pero al hilo un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? De que falta publicidad, que falta que la gente, o sea, que nosotros cuando nos juntamos en estos foros, que todos somos muy convencidos de la mediación y creemos que es positiva y que es útil, pero falta como el paso de que la gente empiece a entender que eso es un recurso tan fácil como el de ir a cualquier otro sitio, ¿no? Y en el ámbito de las comunidades de vecinos, esta propuesta que habéis hecho vosotros me parece muy interesante, que los propios administradores de fincas te pudieran remitir efectivamente ellos como un servicio más, igual que te mandan a un antenista cuando se estropea la antena o al que mantiene los ascensores, que pudieran trasladar a las personas que viven en una comunidad que es un servicio al que ellos pueden acudir cuando tienen un problema, ¿no? Entonces esa idea que también han planteado alguien ahí de que cuando pedimos un presupuesto a los administradores, entre sus servicios, incorporen como ese servicio de mediación, pues sería una forma de que eso empezáramos a tener esa conciencia, ¿no? De que es un servicio más. Totalmente de acuerdo. Yo tengo a mis vecinos, en mi comunidad de vecinos, ellos están acostumbrados a oír de mediación. Y cuando a lo mejor nos reunimos, Vicky, haznos algo de eso que tú haces. Incluso ellos, que se supone que tendrían que saber lo que es la mediación, siempre que nos juntamos, haznos una cosa de esas, alguna dinámica o algo para tener un buen rollo. Y ellos tampoco saben realmente para qué. Solo saben que guay, que están mejor y que hay buen rollo en la finca. Pero realmente, si tuviesen un problema, yo creo que tampoco pensarían en la mediación como primera opción. Oye, pero está muy bien, fijaros, se me ocurre
en las comunidades de vecinos que siempre vamos a la junta, pues que pedir al administrador o al presidente que en el orden del día, con todos los mediadores y mediadoras que somos, que pusiera explicar lo que es la mediación. O sea, no hace falta tampoco recurrir a centros de... sino nosotras mismas, los que estamos aquí, que vivimos en... decir, mira, en la próxima orden del día pon que vamos a explicar lo que es la mediación. Y bueno, también sería una forma, ¿no?, de que si hubiera algún conflicto, pues pensaran en mediación. Y si nosotros nos formamos parte del conflicto, pues nos podían llamar a nosotros mismos. O sea, que es una manera también de darnos a conocer. Aquí tenéis una mediadora para cualquier conflicto que haya entre los vecinos de esta comunidad. Claro. Yo en la finca donde vivían mis padres hay un problema de impago y se ha hecho por mediación. Claro. O sea, que eso no fui yo la mediadora, pero se hizo por mediación. Lo derivé al CMI precisamente. Nosotros también hemos tenido un problema con el constructor por un tema de unas filtraciones de agua y en una de las reuniones de la Junta, claro, mis vecinos saben que yo soy mediadora, pues le dije eso, digo, en lugar de ir a denunciar a este hombre, que realmente, en fin, tiene todas las papeletas para que lo denunciemos, yo creo que deberíamos ver el tema de la mediación. Y efectivamente yo ahí no intervine, pero sí que bueno, se derivó a una compañera, una amiga que tengo yo de otra localidad y hizo la mediación. Y se han llegado a algunos acuerdos, otros se ha tenido que judicializar porque... Bueno, pero por lo menos ya lo conocen. Sí, efectivamente. Es lo importante también. Acuerdos parciales, por lo menos. Sí, ha sido un acuerdo parcial porque no ha sido posible acordarlo todo. Porque cuando una de las partes no quiere, pues evidentemente... No se puede. No se puede. Hola, hola. Bueno, yo les comento que he estado escuchando toda la realidad de ustedes. Es muy parecida, similar completamente a Costa Rica. Y ahí les compartí es un video que hicimos muy sencillo para explicar la mediación. En el caso de nosotros somos institución pública, entonces el servicio es mediación comunitaria. Vemos todos los temas al final que legalmente pueden ser mediables, pero es un servicio meramente gratuito. Igual entonces tal vez les pueda servir como una acotación ahí para poder... La idea es hacer un video más profesional, pero cuesta que las personas ayuden, aquellos que tienen esa especialidad ayuden. Entonces, por ahí estoy trabajando en lograr un mejor video, pero bueno. Bueno, algo es algo, todo lo que sea aportar. No sé, es un poquito ameno, por lo menos. Claro. Vale, pues lo veremos. Yo ya me lo dejo aquí preparado para cuando ahora termine, echarle un vistazo. Espera, no sé si se abre. A ver. Sí que se abre. Sí. Ah, sí se abre, sí. Se abre. Vale. Vale, pues muchas gracias. Claro, todo lo que sea aportar y difundir. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que nos ha tocado hacer los cimientos y que, bueno, pues tal vez sean otras generaciones quienes los vean. Ahora, desde luego, esta etapa nuestra es dura, porque te encuentras sin recursos, sin todo un poquito por hacer, con muchísima voluntad, con gente muy entusiasmada, pero bueno, ojalá también lo podamos ver nosotros, ¿no? Y bueno, la ley Carolina, yo creo que, aunque es insuficiente, por supuesto, pero aquí en España yo veo que todo es a golpe de ley. Si no, decías tú lo de la igualdad, a golpe de ley. Es que cambiar mentalidades y cambiar culturas es algo que lleva pues, años y años y años. Entonces, pues eso, nos tiene que venir por artículo 33 y ya está. Sí, así es. Es así. Aquí tengo el vídeo, ahora lo veo. Pues, ¿queréis algo más? Bueno, aquí te están diciendo, Carolina, no sé si lees el chat, que muchas gracias, que todos son agradecimientos. Bueno, gracias a Carolina y también gracias a todos los que acudís a estas charlas, porque si no, no se harían. Entonces, esto es tarea un poco de todos. Va a haber cambios. La charla del próximo viernes a las 12 es de José Vicente Jimeno y es sobre la mediación con personas con discapacidad. Entonces, pues también va a ser muy interesante.
¿Mm? Y luego ya la siguiente del miércoles va a ser la coordinación de parentalidad con Dominique Dagat. Entonces, no sé si queréis hablar algo más. Carolina, ¿quieres tú decir algo? No, me ha gustado mucho esta experiencia. La verdad es que nunca había utilizado, como te comentaba el otro día, la aplicación esta, pero era yo alumna en unas clases de pilates, vamos, no tenía nada que ver. Entonces ha sido muy interesante el poder estar aquí compartiendo, escuchando otras opiniones. Me ha gustado mucho. Te Pues me alegro muchísimo, Carolina. Para nosotros, pues es un lujo tenerte. Y nada, estás invitada a asistir a todas las demás que quedan, incluso a repetir si quieres. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos los demás, pues nos vemos, ¿vale? Nos vemos el viernes. De acuerdo. A las 12, ¿de acuerdo? Pues feliz Bien. semana. Adiós. Venga, chao. Hasta luego, Carolina. Y gracias, mil gracias. Hasta luego, Carolina, y gracias. Adiós, Charo. Me quería leer los chats ahora. Vale. Con más calma. Léetelos con calma, lo dejo aquí, todavía no lo quito, pero de todas maneras puedo enviar los chats, a los ponentes se los puedo enviar, porque también se quedan grabados, con lo cual, pero nada, tranquila, léelos porque... Sí, he leído, a partir de un determinado momento he leído, pero antes no había leído. Claro, es el feedback que tenéis de... Claro, es interesante. Porque veis que los mediadores somos tímidos, ¿eh? Hay muy poquitos que hablan. Claro, porque se os da muy bien escuchar. Eso, justo. Escucha activa. Es que eso es fundamental. Hay de toda España, ¿eh? Bueno, de toda España y de Latinoamérica. De Latinoamérica sí, de España un montón, pero de Latinoamérica ya he visto que también. De Costa Rica, de México. No sé si he visto Venezuela. Ay, al principio me ha dado una rabia que no pudiera manejarme porque todas las pruebas habían ido perfectas. Bueno, no te preocupes, siempre hay algo. Se ha solucionado enseguida, la verdad. Sí. O sea, que tampoco ha sido... Siempre hay algo. Ya te comenté que a veces ya está. igual con Daniel, el pobre, también hubo problemas, pero bueno. Ya he leído. Es que yo creo que, claro, los que no he leído son los que han sido cuando yo he hablado. Cuando yo he hablado no los leía, evidentemente, pero luego después sí que enseguida he empezado ya a leer. Ya los he leído. Ah, vale. Bueno, pues nada, voy a cerrarlo ya y muchísimas gracias. A ti. Venga. Muy bien. Hasta luego, Chusach. Hasta luego. Adiós.